Yo le tengo el dato, Oscar, se me ha olvidado comentarle el dato. Su merced me había dicho que necesitaba saber algo del presupuesto 2008, que es el que está publicado. Sí, Podíamos hacer, si quiere, el ejercicio desde la página de la Contraloría o de cómo se entra, pero, o solo necesita el dato. pues, pero ya para montar eso ya me queda muy pesado. Oscar, No, Pues, señor. no el se le dato. olvide hacer la presentación del programa Lenguaje Natural cuando el río suena. Listo, que va a ir el cabezote que tiene el programa. Listo, vamos a transmitir en 3, 2, 2. Vamos, Oscar. Muy buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos a este espacio de encuentro, de diálogo, lenguaje natural, cuando el río suena, transmitido por Megáfono Agencia Comunicativo. Agradecerle a Grossman Millán, que es el director de este espacio, por prestarnos esta plataforma y poder realizar este espacio de encuentro. Estos espacios de encuentro buscan que nosotros como ciudadanos podamos exhortar, llamar la atención del resto de comunidad frente a temas relevantes como son la planeación del territorio, en este caso el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos en compañía de dos ingenieros, personas muy conscientes de la importancia, de la relevancia de lo que es la planeación, y nos van a estar acompañando hoy el ingeniero Oscar Castillo, ingeniero geodésico, y el ingeniero Daniel Masmela Castillo, el coordinador de la Universidad Industrial de Santander en la sede Barbosa. Agradecerles de antemano por esa participación, por sacar de su tiempo y aportarnos desde sus conocimientos. Vamos a estar aquí para aclarar muchísimas dudas, muchísimos mitos frente al tema de la planeación, que es un tema que no solamente le toca a los alcaldes, a los gobernadores, sino que nos concierne a toda la sociedad. Todos somos planeadores y arrancamos la planeación desde nuestra individualidad, desde nosotros como personas. Nosotros tenemos una planeación en nuestra cotidianidad, o eso es lo que se espera y lo más inteligente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos conciencia de nuestra historia, de nuestra cotidianidad y hacia dónde apuntamos, de nuestra perspectiva, empezamos a planear desde lo individual. Y esa planeación debe traspolarse también a esa realidad de la construcción del territorio. Vamos a hablar acerca de cómo se planea y cómo se ha venido organizando también desde lo mismo, desde el Estado, ¿no? Desde lo jurídico, desde una legislación, desde una constitución, desde un orden de cosas que nos rigen, sepámoslo o no lo sepamos. Y la idea de este espacio es para las personas que no lo saben, pues de que se enteren y empiecen a participar y a hacerse conscientes que hacen parte de la sociedad. Somos socios de esta gran sociedad que es el municipio de Barbosa, que es la región de El Saravita, para los que la reconocemos como Saravita o hoy Río Suárez. Es ese territorio en el cual pues vivimos, habitamos y tenemos nuestro arraigo y algo muy interesante, la identidad. Esa cultura, eso que nos hace ser lo que somos, ese espacio que nos hace unirnos y dialogar y que le da relevancia a la existencia de muchos, nos genera muchísimas discusiones y conflictos. De esos conflictos debemos empezar a conciliar partiendo de lo que ya hay. Hay una cantidad de realidades de lo que hay hoy y esas realidades tienen una perspectiva. Vamos a hablar acerca de la planeación y de la importancia del catastro en la planeación. Entonces, vamos a ver varios ejemplos, cómo nosotros como sociedad entramos dentro de esos ejemplos y cuál es la importancia para nuestra realidad, para nuestro día a día. ¿Qué importa que tengamos planeado el territorio o tengamos una planeación de vida como individuos, como sociedades? ¿Qué importancia tiene eso? Y entonces arrancamos pues generando ese cuestionamiento a nuestros invitados. ¿Cuál es la importancia de planear? ¿Qué de importancia tiene ese tema de planear que uno lo escucha en muchos lados, pero que pues realmente no hay no hay un ejemplo notable frente a la planeación de los territorios que nos permita decir en nuestras realidades sociales que realmente existe planeación y que esa planeación sirve para algo? Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra individualidad, nosotros cada uno como profesionales, como ciudadanos, como habitantes de un territorio, pensamos que debería
darse la planeación o consideramos que la planeación es relevante o no. Entonces, damos el saludo nuevamente aquí a Oscar Castillo, que nos va a estar acompañando y guiando con una serie de imágenes importantísimas que nos van a ilustrar frente al catastro, y lo invitamos a que arranquemos con este primer cuestionamiento para darle la palabra seguidamente al profesor Daniel Masmera Castillo. Buenas noches, agradecer a Oscar que me haya invitado, ¿no?, a este tema tan importante, tan interesante, tan necesario, y más con lo que, pues, los que nos preocupa hoy en día, ¿no? Porque el mundo, todo lo que está cambiando, todo lo que, pues, trágicamente está pasando, y yo creo que, pues, como que van a estar mejores preparados los que tengan mejor planeación para lo que se viene, ¿no? Ustedes saben que económicamente va a haber muchas necesidades, tanto sociales como de salud, como de infraestructura, como de comunicación. Que me haya invitado, ¿no?, a este tema tan importante, tan interesante, tan necesario, y más con... Tranquilo, Oscar, qué pena, siga. Tengo un entonces venía comunicando que pues es una necesidad que nos pongamos de acuerdo, que nos comuniquemos y que nos ayudemos. Para esto se viene con la necesidad de que saquemos nuestra sociedad adelante, nuestro pueblo, ¿no? Entonces, por esa parte, necesitamos dialogar mucho y que esto no sea, esta sea la primera de muchas conversaciones en cuanto al desarrollo de nuestro territorio. Entonces, es lo que quería decir. Muy importante, Oscar. Profesor Masmela. Bueno, muy buenas noches ahí a todos los habitantes de esta región que se van conectando a la plataforma de Megáfono, Agencia Comunicativa. Y gracias por la invitación. Y verdad que, como lo decía, bueno, los dos Oscar, es importante en este momento, creo que el COVID nos empieza a mostrar, o esta pandemia nos saca a flote muchas necesidades que tienen cada uno de los territorios y de los municipios. Solamente el tema de prestación de servicios públicos, que va ligado al tema de una planificación territorial, esta pandemia nos muestra cómo tenemos unas dificultades grandes y cómo el poder generar un desarrollo económico, un desarrollo a través de la planificación territorial, pues también nos va a permitir de una otra manera garantizar esos servicios básicos mínimos, pero a la vez también nos va a permitir de una otra manera generar espacios para la reactivación económica, que va a ser un fuerte durante los 2 siguientes años después de la pandemia. Entonces, cosas como estas pues nos llevan a pensar también, como desde la academia, desde lo personal, la importancia de poder aportar en el desarrollo de nuestra región, y más pensando la región como esa unión entre lo que es un espacio físico y la naturaleza, ¿no? La identidad cultural como tal, que de una otra manera también son necesarias a la hora de planificar. Muy importantes palabras para empezar con este tema, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos viviendo en las coyunturas, y las coyunturas son las que nos hacen reflexionar, ¿no? El profesor Masmela nos cita este momento que estamos viviendo de aislamiento, de incomodidades, de seguramente de fracturas económicas, como él lo resalta, y eso pues lo pone a uno a reflexionar. Hemos tenido tiempo tal vez para reflexionar algunos, y la intención de este espacio justamente es eso, ¿no? Desde el lenguaje natural queremos generar debates y discusiones que nos pongan a pensar, porque desafortunadamente estamos viviendo una crisis de civilización, pero no todos lo sabemos. No todos estamos enterados de que lo que estaba ocurriendo, que hoy lo estamos viviendo una pandemia que es resultado de una crisis de civilización, que quiere decir que realmente, como veníamos existiendo, no fue la manera más inteligente, y nos está generando en este momento diversas crisis, y seguramente las van a seguir generando, producto de que no hemos planeado, y no hemos planeado de manera inteligente, como lo resalta el profesor Masmela, en la medida en que no hemos reconocido que nosotros habitamos un ambiente, y que el ambiente debe ser relevante, ¿no? La planeación de los territorios parte de ese reconocimiento, ¿no? Y es un reconocimiento científico, y plantea y propone que de manera técnica y administrativa seamos capaces nosotros de reconocer eso, y que podamos empezar a concertar en los territorios esa realidad científica,
y los intereses que tenemos, ¿no? Los conflictos, como lo decíamos al principio, pero sobre todo destacar el tema de lo filosófico. Nosotros como sociedad hemos perdido ese sentido del pensar. No tenemos esa convicción de ese arte de pensar. Se nos olvida el pensar e incluso a veces lo vemos como algo romántico. Alguien me decía hace un tiempo, no, es que pensar es una cosa como romántica, ¿sí? Y pensar es parte de nuestra cotidianidad y es una cuestión súper determinante que seguramente está concatenada con la planeación. Entonces, el tema de hoy, planeación territorial y ordenamiento territorial. Vamos a empezar a ver una presentación, unas imágenes que nos comparte Oscar Castillo del territorio visto desde la cartografía, ¿no? A veces hay que ubicarnos en la realidad del territorio, ¿no, Oscar? Sí, es como ya meternos en el cuento que nos da pues el Estado como tal, las herramientas que nos está dando el Estado para afrontar esto, ¿no? Pues afortunadamente el Estado nos da estas herramientas en plena crisis humanitaria y nos llega ya casi que ya como resueltas para que nosotros las ejecutemos, ¿no? Pues desde el 2016 se está legislando a partir de eso, se está creando el mecanismo para que se descentralice de tal forma para que cada una de las sociedades pues se organicen y planeen estas situaciones. Y pues llegó la pandemia en una situación que ya está todo legislado, ya hay muchas ciudades que ya tienen su catastro independiente, ya están manejando sus propias herramientas, sus propios datos, se están organizando de una mejor forma y pues está Barbosa invitada a esto, a llenar, a cumplir estas expectativas y a trabajar en esto, que trabajemos todos los barboseños en esta situación. Entonces, le hago una acotación, compañero, amigo bueno, Oscar, una acotación. De pronto, pues digamos, no es solo por la coyuntura. La planeación y el ordenamiento del territorio es una cuestión y una expectativa que viene desde el principio, del mismo origen del Estado, porque son herramientas del Estado, como su merced lo resalta, pero esas herramientas del Estado han venido evolucionando como el mismo conocimiento. Nosotros tenemos una constitución, la constitución del 91, que ha venido buscando que en los territorios exista la autonomía. La autonomía es ese sueño, esa ilusión de que nos podamos nosotros como individuos suplir nuestras necesidades, ¿sí? Tener esa independencia de suplir nuestras necesidades sin tener que depender de otros. Lo mismo ocurre en el territorio, que seamos capaces también de organizarnos y de suplir nuestras necesidades sin depender de la centralidad, es decir, descentralizarnos. Y recuerdo un poco un tema que nos llama mucho la atención en la región y que ojalá lo tengamos en cuenta en la discusión, que es el plan de ordenamiento territorial. Recordemos que en la región nuestros municipios no han actualizado los planes de ordenamiento territorial que se reconocen como esquemas en la gran mayoría de municipios y que para el caso de Barbosa se reconocería como un plan básico de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, también como tener en cuenta esa realidad jurídica que realmente viene de atrás, pero que los elementos hoy técnicos, tecnológicos, con los cuales pues, nos va a orientar el ingeniero Oscar Castillo, son vitales para poder planear el territorio. Esa era la acotación que tenía que hacer. Qué pena, me disculpa, Oscar. no, sí, señor, sí, sí, muy, muy importante la acotación. Esto, en cuanto a lo que comenta, sí, muchas cosas. Este es un país legal, ¿no? Tiene mucha legislación, tiene mucha normativa, pero muy poco aplicativa, ¿no? Tenemos ese país que lo tenemos mucho en papel y no en la realidad. Entonces, al ver esto, la primera función de la planeación es el diagnóstico, ¿no? Parte todo de un buen diagnóstico, ¿no? Si nosotros no tenemos en el mundo, un mundo real, entonces no vamos a tomar las decisiones veraces que necesita el territorio. Porque pasa mucho, por ejemplo, que uno ve las noticias de nuestros gobernantes y ya tienen un discurso muy bonito de la situación que está viviendo nuestros ciudadanos, y cuando uno ve las reacciones en las redes sociales es que está hablando de una utopía, de cosas que no están pasando, de cosas que no son reales. Entonces, este catastro lo que nos lleva es a eso, a tener la realidad plasmada para tomar unas buenas decisiones para la solución de las necesidades de las personas. Entonces, a eso es esta herramienta, el catastro multipropósito, a tener el diagnóstico. Eso, entonces, quiero pues no demorarme tanto y pasar rápido aquí a, a compartirles las imágenes. En ese tema de la estadística, la academia es relevante, ¿no? Porque realmente también eso es investigación. Entonces, pues, digamos, una voz que tenemos en el territorio de reconocimiento es
representada por la UIS, la Universidad Pública de Santander, que desde ese escenario, ¿cómo vislumbramos el debate que se propone el día de hoy? Profesor Daniel. Sí, ahí es importante, Oscar, señalar cómo la poca actualización catastral que existe en el país. Solamente alrededor del 5% de los municipios tienen la actualización catastral de una u otra manera al día. Esto, pues, es un impedimento también a la hora de la presentación de proyectos, de la gestión de recursos de los municipios, se convierte de una u otra manera en un impedimento. Y esa es una de las importancias, de una u otra manera, que trae el tema de actualización catastral, porque al actualizar esto nos va a permitir de una otra manera también planear y generar un progreso y un desarrollo sostenible. Y pues tampoco se puede, digamos, descartar que un trabajo de planeación, de actualización catastral, pues de una u otra manera va a generar unos nuevos recursos para las administraciones municipales, para esas dificultades básicas que se tienen, sobre todo, y yo lo recalco mucho en el tema de los servicios públicos, porque uno en este momento le dice a la gente, báñese cada 2 horas las manos, pero si ni siquiera le llega el agua, pues difícilmente vamos a poder prestar ese servicio. Entonces, todo este tema de planificación, de la actualización catastral, va a permitir generar nuevos recursos, pero también gestionar a través de las entidades nacionales unos nuevos recursos para garantizar esos mínimos básicos en la sociedad. ¿Están viendo la imagen, la compartida? Sí, señor. Sí, correcto. bueno, entonces para mostrarles esta es la normativa, parte del COMPES 3859 del año 16. Esto lo hacen las 4 entidades: el Departamento Nacional de Planeación, el ICAT, Registro y la Agencia Nacional de Tierras. ¿Qué pasa con estas entidades? Estas entidades, cada una por su lado, han venido funcionando. Como dice Oscar, a partir del 91 se crearon muchas entes gubernamentales, estructura, pero cada uno por su lado, cada uno manejando sus precisiones, sus datos, su cartografía, sus lineamientos, y pues es muy difícil llegar a esos datos, correlacionarlos con los otros datos de la otra entidad. Entonces se llega a esta situación del COMPES, es para unificar todas estas entidades en unos solos datos, con la precisión que necesita todas estas entidades para pues hacer sus funciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué un catastro multipropósito? Porque, por ejemplo, en el caso de Barbosa, es que la actualización catastral se hizo en el 2008, o sea que nosotros estamos tomando decisiones a partir de un Barbosa que es el Barbosa que está desde el 2008, ¿no? Entonces, claro, nosotros en el Barbosa del 2008 teníamos un Barbosa diferente que tenemos ahorita en el 2020, con unas densidades diferentes, una precisión diferente, una cantidad de predios diferentes. Todo el desarrollo que ha tenido Barbosa a partir del 2008, pues no lo tiene registrado el Estado. El Estado no tiene esa normativa en tanto a habitantes, a infraestructura, a situaciones de necesidades. Entonces es una situación que no va acorde con la realidad. Pero lo que estamos hablando es que un diagnóstico no es el diagnóstico que se necesita para tomar decisiones. ¿Sí? La panorama actual del catastro, pues es lo que estoy diciendo, que no tenemos los datos ni geográficos ni alfanuméricos de lo que es la ciudad de Barbosa. Entonces, no vamos a tomar decisiones. Por eso es que las decisiones son muy ambiguas. Cuando, por ejemplo, en el caso de la pandemia, vamos a dar una ayuda social, ¿sí? Vamos a dar mercados. Pues vamos a repartir mercados a una población que existía en el 2008, pero no vamos a dar ayudas sociales a la población que está hoy, ¿no? Como Barbosa, pues todos sabemos que nuestro pueblo es un pueblo que se desarrolla a diario, ¿sí? Cada año cambia y va creciendo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que lleva este catastro multipropósito, ¿sí? La necesidad del catastro multipropósito. Entonces, recordar a la audiencia sobre todo el concepto de lo que es catastro, ¿no? Estamos hablando de planeación y por qué es dentro de la planeación, desde lo que nosotros planeamos, cómo ordenamos el territorio, ordenamos nuestra vida desde nuestra planeación para que no sea un desorden, ¿no? Porque hay muchas problemáticas por ese desorden, ¿no? Como su merced lo destaca, en esta coyuntura que estamos viendo de salud pública, no se tiene la estadística en muchos casos para que los tomadores de decisión puedan llegar y decir, oiga, vamos a suplir la seguridad alimentaria de esta población de esta manera, dado que contamos con la información relevante.
Entonces, catastro, de pronto, si nos ayudan también a definirlo, compañeros de la discusión, de la disertación, ¿qué es el catastro y por qué está ligado a la planeación? Para que todos entendamos, y aprovecho para saludar a todos los amigos que están conectados por sacar su tiempo e interesarse de estos temas que son relevantes y de los cuales hacemos parte, así no lo creamos, pero somos parte de esa realidad de la construcción de sociedad. Sí, sí, no sé si el ingeniero Daniel nos colabora con la información de catastro. Pues el catastro básicamente lo que muestra es una identificación real o un censo estadístico de los bienes inmuebles, de la identificación del territorio como tal, y que de una otra manera también detalla como esa descripción física, económica, la utilización del suelo, no solamente en la parte urbana, sino en la parte rural. Creo que eso a nivel global pues enmarca qué es catastro y para qué de una otra manera se convierte en una herramienta al facilitar esos diferentes aspectos, el uso del suelo, el tema de propiedad de la tierra y de una otra manera también el desarrollo urbano que se vive experimentando. Yo sé que yo participé cuando era joven aquí en la actualización catastral de Barbosa hace más de 20 años. Yo creo que después de eso no se ha actualizado y uno ve, yo sé que si uno va y revisa ahora, en este momento, lotes que en su momento están proyectados como una zona, digamos, no construida, son edificios ahora de 4 o 5 pisos. Y estamos Exacto, con los mismos servicios públicos de esa época. exacto, exacto. En cuanto a las actualizaciones catastrales, se hizo una en el 2008, la última actualización catastral que tuvo Barbosa. En cuanto a lo que queremos decir es que la precisión, inicialmente la precisión que se requería catastro era netamente fiscal, lo que decimos. El susto es porque catastro lo relacionamos con el impuesto. Entonces, meramente en un inicio, cuando se creó catastro era como recaudador de impuestos, ¿sí? Entonces, bastaba con que todos los propietarios estuvieran en una lista y a esas personas les cobrábamos un impuesto. Pero hoy en día ya catastro no es eso. Catastro lo enfocamos a la parte del diagnóstico para una planeación del territorio, ¿sí? Porque las necesidades son otras. Entonces, para la planeación necesitamos la precisión. La precisión tanto temporal, para llevar los datos al tiempo, o sea, llevar todos los datos al 2020, como la precisión geográfica, ¿sí? Porque ya nuestros predios por cada metro ya vale. Antiguamente un metro, pues, no importa de quién fuera. Hoy en día, pues, ahí está muerto por un lindero, ¿no? Entonces, a eso lleva la precisión. Y lo que decía aquí el ingeniero Daniel, la precisión a suministrar las necesidades a ese territorio, porque lo que antes eran, no sé, Barbosa del 80 éramos 5.000 habitantes, a hoy que somos 30.000, entonces las necesidades son otras, son diferentes. Entonces, aquí lo que resume es eso, la necesidad de un catastro preciso, ¿sí? Entonces, aquí lo que les está explicando, el catastro actual era que se toma en base a, por ejemplo, a un catastro centralizado, que es de Bogotá, nos mandaban un avión en el año 70, 80, un avión y tomaba fotografías aéreas, ¿no? Y a partir de esas fotografías hacían ortofotogrametrías y con eso levantamos la cartografía, ¿no? Con esas fotografías es que tenemos el catastro de hoy. Tenemos el catastro de imágenes del 70, sabiendo que hoy en día, con la tecnología que es la tecnología de drones, pues son tecnologías muy económicas y casi que diariamente se puede hacer un vuelo de dron para hacer un diagnóstico de un municipio, no solamente tanto cartográfico, sino las necesidades de la población, ¿no? Entonces tenemos un diagnóstico casi que diario podemos hacer. Entonces a eso es lo que tenemos el catastro multiuso, a enfocarlo a eso, a la precisión. Entonces estos son los temas que quiero discutir con ustedes, que son como 12 temas que el catastro multiuso se va a enfocar, ¿no? Entonces, el primer tema que tengo es el de la agricultura, que hemos tocado en una pasada conferencia, en una pasada charla, en cuanto a que la agricultura es las necesidades que priman sobre tanto la alimentación, la seguridad alimentaria, como para el sustento de la población, que no se pierda eso, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer con el catastro actual? Es prácticamente imposible, porque no podemos un diagnóstico con aviones que pasaron por acá en el año 70 y hacer un diagnóstico de cuáles son
nuestros usos que tiene el territorio, ¿no? Entonces, por eso necesitamos ya la precisión tanto temporal como de exactitud geográfica. Entonces, a eso lleva a que nosotros en Barbosa utilicemos nuestros recursos del suelo para que nos podamos alimentar, ¿sí? Las necesidades de vivienda. ¿Qué suelos tenemos para vivir? Porque por ejemplo llega un alcalde, ¿sí? Nuestro alcalde llega a tomar una decisión. ¿Cuáles son los suelos que tiene el municipio para desarrollarse? Pues hay una confusión porque el catastro no tiene actualizada esa información en cuanto jurídico o físicamente, dónde están los predios para promover el desarrollo urbano, ¿sí? Entonces, como Barbosa está creciendo día a día, entonces no vamos a tener esa información. En cuanto al desarrollo de las minas, ¿no? Barbosa no tiene mucho suelo para explotar en minas, pero pues hay un potencial ahí pues, un poco bajo, pero pues lo hay, ¿no? Entonces, en cuanto, no sé ustedes qué opinen de estos tres ítems. Yo quiero hacer una acotación en el sentido de poder unir la planeación con el catastro, que es un registro relevante para poder planear, ¿no? Que bien lo destacaban ustedes. Si no tenemos esos registros y si esos registros no están actualizados, no son de vanguardia, no obedecen a la tecnología, pues no van a permitir a los tomadores de decisiones una oportuna, una debida, una pertinente toma de decisiones, ¿no? Entonces aquí su merced nos presenta estos escenarios y yo quisiera acotar acá lo que se propone desde la ley 388 de 1997, que es la que nos genera los planes de ordenamiento territorial, como pues hay algunos principios y algunos de esos principios aconsejados por los mismos ministerios para tener en cuenta y planear y pensarse el territorio, pues son primeramente la conservación y protección del medio ambiente, porque pues dependemos de que haya un medio ambiente que nos permita existir en ese territorio. La prevención del riesgo, ¿no? Porque hay unos riesgos naturales también en nuestros escenarios, ¿no? De pronto Oscar nos va a hablar ahorita más adelante, por ejemplo, de la ubicación geográfica del municipio, está sobre una serie de fallas y cómo eso pues también nos lo entrega el mismo catastro y nos permite planear esa gestión del riesgo, ¿no? Estar preparados para que no ocurra lo que ocurre casi siempre, que es que llega la situación y no estamos preparados, ¿no? Entonces para eso sirve. Otro escenario que es el de las áreas inmuebles, en donde empezamos nosotros pues a reconocer lo que se ha construido desde nuestra cultura, lo que es la historia, lo que es la identidad, lo que nosotros consideramos patrimonio, ¿no? Que en nuestros municipios, en los municipios de la región, pues hay muchos patrimonios culturales que vale la pena destacar, ¿no? Incluso el día de ayer el profesor Daniel Másmela hablaba en otro programa acerca de la importancia en el turismo de ese patrimonio, ¿no? De cómo hay que reconocerlo. En el territorio de Barbosa, en la región se desconoce que lo que hoy se concibe como departamento de Santander arrancó en CITE Santander, ¿sí? Ahí arrancó y arrancó en el sur de Santander. Irónicamente, en el centro del departamento nos tratan a nosotros de que no pertenecemos al departamento, cuando el departamento arrancó en este escenario, ¿no? En otra realidad de planeación, en otro orden jurídico, pero esa es como una historia que también hay que tener en cuenta. Otro de los escenarios que nos llaman dentro de la planeación la infraestructura, y vemos cómo está ligada acá con este tema de la vivienda, ¿no? Entonces la infraestructura, cómo está ubicada, dónde se puede construir, dónde no, y dónde se va a expandir la ciudad, porque como estamos pensando siempre en crecer, y ese es uno de los grandes debates, ¿no? De la sostenibilidad. Entonces, ¿vamos a crecer sostenidamente o hay que parar o qué hay que hacer? ¿Sí? Eso es otro de los grandes temas ahí. También es clave que nosotros tengamos en cuenta las áreas metropolitanas, ¿no? Cuando son ciudades pues, muy grandes, en la región no tenemos ciudades muy grandes, pero sí hay que pensar en un desarrollo porque el crecimiento demográfico sigue y es necesario ser más sensato en esa planeación, ¿no? Entonces son como esos 4 escenarios que se concatenan con lo que Oscar nos presenta acá y dentro de esos pues se hablan varios debates, el que planteaba anteriormente y el que resalta ahorita que tiene que ver con la gente. Nosotros muchas veces en esta planeación del territorio, en este registro de datos y en esta construcción científica de lo que debe ser un territorio visto desde los estudiosos, no tenemos en cuenta a la gente del territorio, sus dinámicas y sus intereses y sus conflictos. Entonces la parte participativa de la democracia participativa, que es la que apunta a la autonomía,
queda de lado, ¿no? Entonces, traer la colación en este espacio. Esa es mi acotación y dejo ya pues la opinión ahí de ingeniero Másmela. Sí, Oscar, revisando, digamos, el catastro multipropósito, pues trae grandes ventajas, ¿no? Una de ellas, pues, es cómo nos va a permitir simplificar las actuaciones del Estado. Una vez que tengamos actualizada toda esta información y ese cruce con las otras bases de datos, pues nos va a permitir de una otra manera poder tomar acciones o generar políticas públicas de una manera más sencilla sobre cosas reales. Y un poco lo que habla también el compañero Oscar Quintero, cómo esa actualización catastral cruzada con esa misma información, como los últimos censos o algunas estadísticas a nivel de generar esas políticas también de seguridad ciudadana, de convivencia, que en este momento, digamos, aquí en el territorio tampoco se plantean. Aquí el tema de seguridad, de convivencia, de cultura ciudadana, se trabaja de reacción, pero tampoco se planea y uno empieza a verlo solamente en el tema de la movilidad, como la ciudad colapsa solamente con un evento como el Festival del Río Suárez. Esta ciudad colapsa totalmente porque no hemos planificado desde lo básico, que es el catastro, pasando por el tema vial y sin hablar del espacio público. Cosas como esas también se pueden encadenar alrededor del catastro multipropósito y también de una otra manera va a permitir traer inversión privada externa. Digamos, si viene una persona, uno ve que, como lo dice Oscar, Barbosa sufre cambios diariamente. La mayoría de esos cambios son de inversión privada, pero si viene un inversionista, alguien a construir acá, difícilmente él va a poder acceder a unos servicios públicos, primero porque no tenemos actualizado el tema del ordenamiento territorial, y dos, porque tampoco tenemos la capacidad para poder ofrecer esos servicios públicos básicos. Entonces, eso también corre a veces a un inversionista que de una otra manera va a permitir también generar un poco de desarrollo económico para la región, hablando digamos, pensando en fortalecer sector como el turismo. Cosas como esas me parece que entran a jugar un papel importante y como lo dice también por ahí algunos documentos, cómo este catastro multipropósito pues se va a convertir en el corazón para el desarrollo de programas con un enfoque territorial y real frente a la sociedad y frente a la naturaleza. Sí. Entonces seguimos con los temas. En cuanto al transporte, lo que precisamente estaba hablando el ingeniero Daniel, era, por ejemplo, en Colombia muchos proyectos, pero o sea, son muchos los que se caen porque no sabemos cuánto valen, ¿sí? Vamos a hacer una carretera y en la gestión predial, sí, los valores que se tenían, según lo que tenemos en las bases de datos, son infinitamente inferiores a lo que es la realidad. Entonces, cuando vamos a comprar todos esos predios para hacer carreteras, hacer infraestructuras, hacer situaciones, entonces es otro el planeta que tenemos, entonces se cae económicamente el proyecto. Entonces, de ahí sale mucho elefante blanco, mucho proyecto sin gestionar, mucho desempleo, mucho estancamiento de la sociedad, ¿sí? Y en Barbosa, por ejemplo, pasa mucho que se hacen las cosas desde el voz a voz. Mire que lo que decía Oscar, mire que se vino un derrumbe. En muchas conferencias lo he escuchado de muchos concejales. Mire que se abrió tal hueco, lo que pasa allá en Villa del Río. Mire que se vino tal deslizamiento. Mire que se destapó esta carretera. Entonces la planeación de Barbosa es del día a día, tape aquí, tape acá, pero no hay un ejercicio macro donde se pueda ejecutar todas las políticas públicas hacia el municipio, ¿sí? Entonces, es importante este catastro multipropósito porque nosotros tenemos valores económicos al día, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos varios proyectos por hacer, vamos a hacer esta vía, vamos a hacer este hospital, vamos a hacer esta escuela, vamos a hacer esta universidad, y sabemos, con la plata que tenemos, el proyecto cuánto vale en su exactitud, en qué tiempo nos demoramos, y así se ejecutan los proyectos, ¿sí? Pero no tengo esta plata y vamos a ver si nos alcanza, ¿sí? O esta carretera cuánto valdrá, no, pues según el presupuesto, según el estudio AES, y va a hacerlo, va a dar otra cosa, ¿no? En mi ambiente, en la parte del ambiente, lo que decía
el compañero Oscar, el ambiente es para mí es un paciente terminal. Es un paciente que ya, por ejemplo, nuestro río Suárez se pronostica, a mucha gente le he escuchado que en 10 años ya se vuelve un río temporal, ¿sí? Pues porque vemos la laguna de tiene cada día más pequeña. Entonces, nuestra capa vegetal es, por ejemplo, la estadística de nuestro ordenamiento territorial, ¿sí? El plan básico de ordenamiento territorial. Pero no olvidemos que eso se hizo hace como más de 10 años. Y volvemos a saber, ahorita que se vuelve a actualizar la capa de bosque de nuestro municipio. Entonces ahí es donde nos damos cuenta la diferencia. Dice, bueno, en Barbosa se redujo en un 20% nuestra capa vegetal, pero pues, en un paciente terminal hay que diagnosticarlo diariamente, ¿sí? Mensualmente hacer un estudio, un vuelo de dron diciendo, bueno, se redujo en 1%, ¿qué pasó? ¿Por qué se redujo? Si es que no aguanta más el agua que tenemos, nuestra quebrada Cemisa, que eso ya me parece que eso ya en la época de verano ya no existe, ¿no? Ya que he visto a varios haciendo el estudio allá, lo que nos queda es el río Saravita, el río Suárez, que si no nos ponemos las pilas, pues se nos desaparece. Vemos que en diciembre ya no va a estar, ¿sí? En enero, que sufrimos todos los locales, todo el comercio de Barbosa sufre. Ya sabemos que ni diciembre, ni enero empiezan festivales del río, ni febrero, ni por allá hasta marzo vuelve a echar el agua. Ya hasta ahorita iba a haber problemas de agua. Y eso con el río como está, ¿sí? Ya en unos 10 años que no haya río, entonces ya yo creo que pues, empieza la población a emigrar, porque la gran mayoría de las poblaciones en el mundo se ubican donde están, es porque está el agua. ¿Sí? El día que no esté el agua en Barbosa, pues ya no va a estar Barbosa, ¿sí? Entonces, la salvación para el ambiente es el catastro multipropósito, que es el diagnóstico diario, ¿sí? Y en la salud, si me lo permiten, pues esto me gustaría hacer como un ejemplo de lo que tenemos acá, para que ustedes ya también entren aquí a discutir. Acá. Este es nuestro Barbosa, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Sí, señor. Este es el catastro que tenemos del 2008. Estos son en rojo tenemos los precios más altos y entre más verde se haga, más amarillo, más verde, son los precios más económicos del municipio. ¿Sí? En cuanto a salud, por ejemplo, lo que nos está pasando hoy, nuestro pueblo pues va a sufrir la pandemia. En este momento tenemos tres casos, del cual uno ya recuperó y 2 están activos, pero pues lo más obvio es que vamos a sufrir la pandemia, ¿no? Entonces, hice fue como una especie de simulacro para que ustedes vean y con qué nos va a pasar, ¿sí? ¿Qué nos va a pasar con el simulacro? Entonces, estos son 33 personas con COVID-19 en nuestro municipio, ¿sí? En la actualidad nosotros no tenemos el catastro multipropósito, no tenemos los datos de las personas, simplemente tenemos la información previa. No sabemos quiénes viven en esas casas, qué situación de vulnerabilidad tienen, dónde están nuestros adultos mayores, cómo está el ingreso, quiénes son independientes, quiénes viven del comercio, quiénes no tienen trabajo, quiénes están sufriendo por desempleo, no sabemos esas situaciones sociales. Entonces, para enfrentar la pandemia, no podemos nosotros tomar decisiones en cuanto a encerrarnos, porque es fácil decir, bueno, nadie salga de sus casas, pero ¿qué comen? ¿O nos morimos de hambre o nos morimos del COVID? ¿No? Otra situación es que no tenemos hospital, no tenemos salud, no tenemos medicina. Medicina, por ejemplo, en Barbosa no existe, en Colombia no existe la aspirina, que es lo más básico. En Colombia no existe una hidroxicloroquina, un remdesivir, esas drogas internacionales que están atacando el COVID. No tenemos infraestructura de respiradores, no tenemos mucho menos UCIs, no tenemos casi ni camas para atender la situación. Entonces, la única defensa que tenemos ante una pandemia es que nosotros empecemos a actuar con el catastro. ¿Sí? ¿Cómo actuamos con el catastro? Pues llenando de nuestra información. Llenar la información en cuanto a los predios, quiénes viven en esas casas, ¿sí? ¿Qué forma están atacando y cómo se están protegiendo, ¿sí? Digamos que tenemos esta situación. Entonces, si yo aquí identifico los hogares que viven esas 33 personas y las resalto, yo tengo que como barboseño, como entidad gubernamental, ya identificar esas zonas como ya posibles COVID a todas esas casas, ¿sí? Entonces, el catastro tiene que hacer ese estudio al día a día, identificar esos patrones, y por ejemplo aquí vemos en este análisis, que es real, sino que es un pronóstico,
como el barrio Santander, Santa Fe, pues allá está el foco, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a aislar ese barrio para darle un tratamiento en una cuarentena de 15 días sin parar la economía del municipio? ¿Sí? Entonces, con el catastro tomamos esas decisiones a diario, ¿sí? A diario, cómo se va comportando la pandemia en nuestro municipio para así proteger y no se nos riegue todo el municipio. Porque, por ejemplo, si vemos las estadísticas mundiales, en Barbosa, prácticamente, si seguimos las estadísticas, se calcula que vamos a tener alrededor de 50 muertos. ¿Sí? Si son las mismas, lo mismo que se está cumpliendo en todas las ciudades del mundo. ¿Sí? Entonces, no sé ustedes qué tengan que opinar ante esto, hasta esta situación que estamos nosotros viviendo. ¿Cómo podemos nosotros, en qué situación tomamos, por ejemplo, nosotros ante la policía, el ejército? Bueno, tenemos la cuarentena a un barrio completo, encerrémoslo, ¿sí? Pero no solo encerrarlo, sino suministrarle todas las necesidades en cuanto a alimentarias, de salud que tiene esa población. Entonces, no sé ustedes qué tengan que opinar ante un escenario de estos. Importante panorama y lo más determinante es que el escenario lo estamos viviendo. Estamos Es ya, viviendo este escenario, ya lo tenemos y esta herramienta, este insumo tecnológico, científico para los planeadores del territorio existía antes de eso, ¿no? Incluso muchos de los estudios, si uno mira desde los años 60 y ve cómo ha evolucionado hasta la sostenibilidad en los objetivos de desarrollo sostenible, encuentra que ahí ya hay una cantidad de pronósticos de que este tipo de pandemias desde la salud pública se podían presentar y por eso se generan una cantidad de instrumentos como el que nos exponen hoy acá y este ejemplo que nos propone Oscar para debatir, ¿no? Profesor Daniel Masmela, ¿cuál es su opinión, su percepción dentro de la región? ¿Cómo estamos? ¿Solamente le ocurre a Barbosa o le está ocurriendo a todos los municipios de la región? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es la invitación? Sí, este es digamos, revisando todos esos aspectos que toca también Oscar Castillo, el ingeniero, pues es importante revisar que no es una realidad que se vive solo en Barbosa, sino prácticamente en toda la región. La mayoría de municipios, por no decir que el 100% tienen totalmente desactualizado su esquema, digamos, su ordenamiento territorial como tal, y eso les impide, de una otra manera, como dice Oscar, tomar de pronto decisiones correctas de manera inmediata. Entonces, lo que se hace aquí es actuar para tapar algunas necesidades, pero algo sin planeación como tal. Y también un poco lo tocaban hace Oscar, hablaba de un tema importante cuando se habla de áreas metropolitanas, y nosotros tenemos que empezar a hablar de región, como Barbosa, Vélez, Puente, Huexa, que son municipios muy cercanos. Empezamos también a pensarnos en conjunto cómo consolidar nuestro desarrollo, ¿no? No solo a partir del tema de vías, a partir de la prestación de servicios, por ejemplo, en el tema de salud, que es algo urgente. En este momento tuviésemos una crisis fuerte de COVID, no tenemos a dónde ir, digamos, Socorro cerró la UCI, tenemos de pronto Moniquirá, pero al paso que va Moniquirá, entre pocos días ya la UCI va a estar al 100%, ¿y qué hace Barbosa o qué hace la región como tal? Entonces, cosas como esas permiten de pronto actuar de manera correcta, y mire ese ejemplo gráfico que nos muestra Oscar, cómo podríamos reaccionar para de una u otra manera detener la pandemia sin detener en su totalidad el municipio. Reacciones como esas, por ejemplo, Bogotá reacciona rápidamente porque tiene actualizado día a día esa tarea, digamos, ha venido realizando eso. Y es importante, creo que nosotros ya en la región debemos dejar de pensar nuestros municipios ya como aquel pueblito de los años 70, 80, ya debemos pensarlo como ciudad, hacia dónde va el crecimiento, y ese crecimiento cómo cómo le vamos a garantizar unos servicios públicos, y sabemos que todo crecimiento pues va a traer mayores urgencias sociales, y hacia dónde van también esos programas sociales. Creo que es como ese de pronto aporte que haría al trabajo tan interesante que nos muestra Oscar, y la necesidad de que se implemente, ¿no? Que se empiece a hacer realidad
en todo el municipio, en toda la región, y nosotros siempre hemos dicho que la UIS pues está atenta. En su momento la UIS colaboró con la actualización del ordenamiento territorial de Barbosa en el 2008 y bueno, ahora también estamos atentos en su momento a colaborar en lo que podamos. Bueno, aquí para terminar los otros subtemas, está pues la parte de la justicia, cómo el país se convierte en propietario, ¿sí? Porque eso que trae desarrollo, trae apalancamiento, trae seguridad, trae beneficios para la sociedad. Entonces, eso es importante. En mi defensa, la parte de Barbosa es súper importante el catastro en cuanto a la parte de defensa del municipio, ¿sí? Porque Barbosa, pues, como su trato es de un puerto, ¿no? Tenemos el ingreso, a mí, por ejemplo, yo hablo con cualquier persona de Boyacá, de sus alrededores, todo el mundo conoce Barbosa. Todo el mundo conoce Barbosa como un sitio turístico, como un sitio de diversión, de entretenimiento, de paso obligado. Entonces, eso acarrea mucha situación de inseguridad, ¿sí? Tenemos problemas, por ejemplo, de drogadicción, ¿no? Entonces, todo tiene que ir focalizado, ¿no? Todo tiene que dar un análisis espacial, porque en el momento que nosotros tenemos espacializado, podemos atacar, pues, de una mayor eficiencia esos problemas que tiene Barbosa en cuanto a inseguridad, ¿sí? Por ejemplo, georreferenciar los atracos, si los hay, georreferenciar los expendios de drogas, georreferenciar todas las situaciones de conflictos, de peleas callejeras, ¿sí? Entonces usted ya con esos patrones, usted ya toma decisiones junto con todas las entidades del ejército, la policía, ¿sí? Entonces, eso es, lo otro son, por ejemplo, la ingeniería, la educación, la cultura, ¿sí? Todo eso, Barbosa es muy rico en cuanto, nuestra región es muy rica en cuanto a cultura, ¿sí? Entonces, lo que decía Oscar en un inicio, nosotros cómo nos vamos a proyectar turísticamente con nuestra cultura, ¿sí? Entonces, el catastro tiene que ser un fundamento, un sustento, un almacenamiento de toda esa información para enriquecer el municipio y venderla hacia el mundo, ¿no? Entonces, esos eran los temas que te quería tratar. No sé ustedes ahí que me puedan aportar. Yo quiero hacer aportes porque pues el tema va para muchísimos debates y discusiones, pero significativo que desde la academia, los que hemos tenido acceso a esta información, y que es información que se ha venido construyendo aquí en el país, tenemos muchas estrategias, sobre todo metodologías construidas acá, como es la metodología de acción-participación, que nos permite de manera vivencial, es decir, con identidad desde nuestro territorio, construir también un pensamiento que se puede plasmar en una cartografía como una herramienta, la cartografía social, que puede ser un insumo también para el catastro multipropósito y que debe ser el insumo determinante, porque realmente somos los que ocupamos el territorio, los que vivimos los conflictos, la cotidianidad y los que tenemos esa identidad, ese arraigo, los que somos Barbosa, somos la ciudad del Saravita y somos la región, como lo decía el ingeniero Másmela. Hay que hablar también de región porque la dinámica también no solamente es ensimismarnos en una organización territorial que desde mi perspectiva pues está desactualizada, es anacrónica, ¿no? Si uno mira, nosotros todavía hablamos de provincias, ¿sí? Que es un sesgo que nos quedó de la época colonial. Entonces solamente uno escucha a nivel nacional las provincias en Boyacá y en Santander. Entonces es una cuestión cultural, es un arraigo, nosotros hablamos de provincias, se volvió un imaginario, pero también nos está limitando mucho nuestra organización del territorio, ¿no? Porque no nos hemos actualizado también en nuestros imaginarios, en nuestra manera de pensar. Y entonces, como decía Oscar, escuchamos catastro y nosotros nos imaginamos, nos van a subir los impuestos, para que sigan robando allá, ¿sí? Entonces esos imaginarios toca cambiarlos y yo creo que estos espacios, los espacios educativos, que los impulsemos desde la educación superior, desde la educación media, desde espacios informales, a veces uno también se cree poseedor de verdades y hay que conciliarlas para que realmente sean apropiadas, empodere la ciudadanía, le demos viabilidad a lo que algunos llaman utopías, pero que están escritas
en nuestra constitucionalidad, en nuestro marco legal, porque todo esto que estamos hablando hoy aquí no son invenciones, son acuerdos ya constituidos, ya definidos como políticas y que a todos los ciudadanos nos concierten. A la universidad, representada aquí por el ingeniero Másmela, que tiene una responsabilidad social universitaria, a nosotros los ciudadanos que tenemos una responsabilidad social, tenemos que empezar a participar y a participar activamente, porque es que si yo soy empresario, tengo mi comercio y resulta que me cambiaron el ordenamiento del territorio y mi uso de suelos cambió, eso me va a afectar. Y eso es lo que va a ocurrir en estos tiempos, ¿no? Por eso estamos también hablando del tema, no hay actualización de los planes de ordenamiento territorial como ustedes lo destacan. Nuestros municipios y todos los municipios de la provincia, hay que decirlo, no se han actualizado en ese sentido y este es un momento en donde ya están obligados a hacerlo, pero que ojalá lo hagan con una base de juicio científica, certera, más allá de ideologías o de pretensiones personalistas, sino de realmente de lo que hay concertado desde lo ético, porque desafortunadamente a nosotros también se nos olvida ese componente ético y lo vemos como utópico. Entonces, si bien lo hemos olvidado, es necesario volverlo a traer a colación. Pensar el desarrollo del territorio desde una perspectiva ética, participativa, donde toda la sociedad tenga voz y voto, porque finalmente la organización del territorio nos concierne a todos, ¿no? Y esa es la gran discusión que se genera hoy y que pues podremos tratar en otros programas, ¿no? Profesor Daniel Másmela, su merced, ¿qué opina al respecto de esta reflexión? No, sí, creo que coincidimos en muchas cosas, en la urgencia necesaria de verdad de todo el tema de la actualización en el ordenamiento territorial de los municipios, de que debemos hablar ya como en un conjunto. Y mire que era un poco también lo que tocaba anteriormente, cómo todas estas estrategias nos van a permitir generar políticas públicas en el tema de salud, en el tema de programas sociales, en el tema, uno ve ahora el tema de mi defensa, el tema de seguridad, cuando uno va a gestionar, y era un poco lo que decía Oscar, cuando se va a gestionar un recurso en Bogotá le dicen, bueno, muéstreme espacialmente o estadísticamente dónde son los lugares más fuertes para ubicar, digamos, esas cámaras de seguridad. No se tiene. ¿Qué problema tiene en este momento la pavimentación de la vía Barbosa, la UIS-Cite? La UIS ya realizó toda la parte técnica, el diseño vial, la parte presupuestal. ¿Y por qué está quieto el proyecto? Porque el municipio debe hacer una gestión catastral, debe hacer un avalúo. Si nosotros tuviésemos eso actualizado, fácilmente ya pudiésemos desarrollado eso, pero ahora nos toca hacerlo manual, ir casa por casa, esperar a que ellos vayan a la oficina, entreguen un acta. Cosas como esas tienen en este momento para un proyecto tan importante como la pavimentación de esa vía. Entonces ahí se muestra la importancia de que los municipios le apuesten urgentemente al trabajo de este catastro multipropósito. Creo que era un aporte ahí que quería dejar. Tengo una pregunta porque suena mucho y por estos días, y pues ya hace un buen rato se ha hablado acerca de los gestores de catastro. El catastro multipropósito está sonando y resulta que no es de hace 8 días. Es una cuestión es una herramienta que tenemos de hace un buen rato, que no hemos apropiado, pero que se deben apropiar, y dentro de eso tenemos unos actores en el territorio que debemos empezar a participar y que ojalá nos tengan en cuenta, no como muchos ejercicios que se hacen, como los planes de ordenamiento territorial y el mismo PONCA, ¿no? Que nos generó una decepción en lo territorial porque es un escenario, el plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Saravita Suárez, hoy conocido río Suárez, nos genera esa discusión, ¿no? Se hizo un estudio, es un estudio que incluso es base para el plan de ordenamiento de los territorios, o esa es la expectativa, pero que resulta que no lo hicieron los entes, y esa ha sido una réplica que hemos socializado muchas veces, ya 2 veces realmente, en el caso de Barbosa, a través de audiencias públicas, en donde la UIS ha participado prestándonos sus escenarios y ha contribuido también en esta discusión, ¿no? Cómo se construye una planeación desde lo investigativo y no se le entrega a los entes idóneos esta investigación, sino se le entregó a unas corporaciones
en lugar de enseñársela a las universidades, y como resultado pues tenemos unos estudios que van a ser supuestamente la base de juicio, algunos interesantes, valdría la pena analizarlo en otro programa porque los resultados son interesantes en lo que tiene que ver con cartografía, pero más hacia el tema minero, ¿no? Que eso es lo que uno critica. Bueno, cómo se avanzó en un espacio de la actualización de esta información, pero en otro no, porque vemos que lo que tiene que ver con inventarios de fauna y flora no se avanzó mucho, ¿no? Entonces, hay muchos temas ahí que tratar porque el tema es bien amplio, pero lo que se quiere tratar en este espacio, o lo que se quiere llamar la atención a todos los que están escuchándonos, es de la relevancia de que nosotros empecemos a pensarnos la política, no desde apasionamientos de cuarto de hora, sino desde lo que estamos vivenciando en la cotidianidad. La política es esa conciliación diaria de conflictos que se nos van a seguir presentando. No es un cuento de hadas de que vivieron felices, sino hay conflictos todos los días. Pero herramientas como el catastro multipropósito nos dan un insumo importante para que nos podamos organizar y planear mejor el desarrollo social, como lo denunciaban el profesor Másmela, un desarrollo social y humano sostenible, como él lo planteaba, la sostenibilidad, ¿no? Que es una gran expectativa y que hace parte de esos grandes compromisos éticos universales como son los derechos humanos y como son los objetivos de desarrollo sostenible, con todas las discusiones que tienen de fondo, ¿no? Porque hay que seguir mejorando, ¿no? Entonces, todo este escenario nos permite decir que la planeación en la actualidad no se ha dado, producto de ello vivimos caos en nuestras sociedades y muchas veces, irónicamente, desde los mismos mandatarios y sus ideologías se ve cómo se nos presenta la sociedad como el gran temor, el caos, e incluso se habla de anarquía, sin entender lo que es la anarquía, porque la anarquía tiene un significado mucho más profundo de lo que es la organización, pero aquí se habla de unos caos y de unos desórdenes como el gran temor, y resulta que es lo que estamos viviendo, una sociedad en caos, una sociedad en desorden, que es lo que yo percibo, y pues espero que ustedes también planteen su reflexión y su perspectiva al respecto. Yo veo una comunidad, unas sociedades desorganizadas que no han sabido pensar en prospectiva, que están viviendo en la coyuntura, pero que no cuentan ni siquiera con las herramientas estratégicas como el catastro multipropósito y con esa figura que ojalá Óscar Castillo nos explique de lo que es el gestor catastral y por qué es importante en el territorio y en la organización, ¿no? Entonces, dejaría ahí para que nos responda eso y continuamos con la discusión, teniendo presente que tenemos expectativa de culminar en unos 15 minutos, compañeros. Ingeniero Óscar. Ingeniero Óscar Castillo. Bueno, ingeniero Daniel Másmela, si su merced quiere hacer ahí una acotación mientras el ingeniero Óscar Castillo nos soluciona el problema técnico, bienvenida sea. Sí, bueno, hacer también como esa invitación, ¿no? Digamos, como ciudadanos, apropiarnos del territorio, también de una u otra manera a participar de todas esas herramientas que de una u otra manera el Estado pone para que nosotros hagamos parte de verdad del desarrollo del municipio. Muchas veces, lo que dice un poco Óscar, nos quedamos en quejarnos y quejarnos, pero a la hora de participar en una planificación o en una construcción real del territorio, lo dejamos a un lado. Entonces es un poco también como esa invitación, ya como ciudadanos, de apropiarnos de nuestro territorio, de ayudar en la construcción también conjunta del desarrollo sostenible de nuestra región. Creo que era eso, ya que ingeniero Óscar Castillo. ¿Ya, ingeniero? Activar su micrófono, ingeniero. Bueno, el ingeniero tiene ahí un inconveniente técnico, eso es lo que pues a veces ocurre en estos medios, pero nuestra intención el día de hoy es la de llamar la atención de toda la comunidad que ha estado atenta y que esté atenta. Ya tenemos ahí al ingeniero Óscar
Continúe, ingeniero. Sí, tenía un problema, la situación es de que tenía el micrófono apagado, es muy difícil. Pero bueno, esto en cuanto, no, antes de contestarle su pregunta, me parece muy importante que esté aquí el ingeniero Daniel, porque tenemos en Barbosa, yo creo que muy pocos municipios tienen eso, que es el laboratorio de investigación, que es la academia, lo que usted decía, la parte investigativa es una cosa pues de renombrar, ¿no? Y a partir de ahí es que sale todo, ¿no? A partir de la academia es que nos desarrollamos, ¿no? Y en cuanto a la pregunta de gestores catastrales, como está la situación ahorita es que el IGAC es el ente regulatorio del catastro, el que hace el catastro, el que mantiene a todos, y lo que debe hacer el municipio de Barbosa es volverse administrador catastral, administrador de su propio catastro. ¿Cómo lo hace? Puede agruparse con varios municipios, puede decirle a un Vélez, a un Puente, a un Huetza, decirle venga para acá muchachos, organicemos, ciudad-región, lo que decía aquí el ingeniero Daniel. Entonces no estamos solos, compartimos la misma tierra, las mismas necesidades. Entonces pide a Liga que se vuelva un administrador catastral. Este ente gubernamental nuevo, que es una empresa nueva que se crea, ellos contratan una empresa pues, privada o pública, puede ser el mismo gobierno, que se vuelva gestor catastral, ¿sí? Que es el que le va a partir de ahora actualizar el catastro, ¿sí? Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, el tiempo es oro, yo creo, para mí, pero no sé qué se venga adelantando, no sé si la necesidad. Tengo entendido que se va a hacer una actualización catastral, ¿sí? Entonces, no tengo no sé, se apartaron unos dineros para plan de desarrollo, lo último, pero la verdad es muy poco dinero, pues que sea actualizar desde 2008. Entonces, esa es la situación para volverse gestor catastral. No sé si respondí a la pregunta. Pues bueno, entiendo yo que gestor catastral se puede dar desde la asociación, desde una asociación de dos municipios, desde una región de planeación territorial, como nos la menciona el ingeniero Masdela, y desde diferentes escenarios de organización territorial que desborde al mismo municipio, ¿no? ¿Sí está bien mi apreciación, ingeniero Oscar Castillo? Sí, señor. Sí, señor. La idea es que se organicen, por ejemplo, cuando son municipios pequeños, pues no vale para comprar un dron. Es mucho más fácil comprar un dron entre varios municipios y llevar una región mucho más grande por costos, ¿no? Que solo Barbosa, ¿no? Y para desarrollarse, pues somos el concepto de ciudad-región que prima en la planeación, ¿sí? Entonces, eso parte Sí, de ahí, señor. parte de ahí. Me, Entonces, me, también es una voluntad política, ¿no? Muy político, casi que un 90%, porque si que no esa hay es la, voluntad política, pues todo queda ahí. que esa es una de las dificultades, ¿no? A veces nuestros políticos son muy populares, tienen mucha aceptación, cuentan con adeptos, pero digamos que en el fundamento de la planeación a veces se nos quedan cortos y producto de eso pues tenemos esa desactualización que le toca a la historia de la región, ¿no? Porque en este momento la región está desactualizada con una cantidad de incertidumbres y de temores. Tenemos que vivir con incertidumbres y tenemos que aprender a vivir con las incertidumbres, pero que ojalá aprovechemos toda la evolución del conocimiento, de la inteligencia de la humanidad para poder mitigar un poquito toda esa incertidumbre que se nos va a presentar en lo que tiene que ver con el riesgo natural de la ubicación de los mismos territorios, lo que tiene que ver con salud pública, con movilidad, con todas las realidades sociales, económicas y ambientales que deben orientarse hacia la sostenibilidad, como hemos venido pretendiendo llevar el mensaje en este espacio del lenguaje natural, y que ojalá pues tengan también un insumo en lo sustentable, ¿no? Ir asumiendo lo sustentable también como un escenario de entender que sin ambiente no existe todo este imaginario que tenemos nosotros como humanidad, ¿no? Si no tenemos ambiente, no hay nada. Entonces, realmente es lo principal, lo primordial, tener a la hora de planear el territorio en cuenta lo ambiental y la sociedad. Nuestra sociedad tiene que ser reconocida, todos los actores tienen que ser reconocidos. Cuando se hable de planes de ordenamiento, cuando se hable de actualización del ordenamiento, la clave es que todos participemos. Y creo que es una de las invitaciones que nos hacía el ingeniero Masmela para que participemos de la organización de la sociedad, estemos muy atentos y ojalá los que tienen, digamos, la última palabra en muchos espacios, que son tomadores de decisiones, reconozcan a la ciudadanía, reconozcan a la academia
en esa toma de decisiones y superemos ese anacronismo en el cual nos hemos visto imbuidos en la construcción de sociedades desde la planeación de los territorios, ¿no? Entonces yo creo que vamos terminando acá para darle paso a ustedes para que nos cierren con una conclusión importante frente a este tema y nos hagan una invitación como sociedad. Entonces, ingeniero Másmela, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues sí, ahí hacer la invitación, pues primero a las administraciones municipales, digamos a los profesionales encargados de la planeación de cada uno de los municipios, a que urgentemente es necesario darse a la tarea de diseñar conjuntamente, y como lo decía Oscar, de la mano de las comunidades, estos nuevos modelos de ocupación territorial a través de las diferentes ya herramientas tecnológicas que nos da el Estado, donde diseñemos unos municipios inteligentes, eficientes, más seguros, saludables y por supuesto sostenibles. Esa es como la invitación a aquellas personas responsables de la planificación del territorio en cada uno de los municipios y, como lo decía anteriormente, a la sociedad a participar de todas estas herramientas que tenemos. El COVID plantea un nuevo orden, unas nuevas estructuras urbanas y es importante que nosotros como ciudadanos participemos en la construcción de ellas y nos apropiemos, porque al final pues va a ser la sociedad o las comunidades los que van a estar directamente afectados con todos estos cambios en el desarrollo urbano de los municipios. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Oscar Castillo. Bueno, para finalizar, le quiero botar un datico así que tengo yo del análisis ahí que hice. Con la desactualización catastral que tenemos del 2008, por lo que decía el ingeniero Daniel, que es que nosotros tenemos un lote y seguimos cobrándole a esa persona como un lote y no como un edificio, el municipio al día de hoy ha perdido 1.150 millones de pesos. Son 1.150 millones que no es alza de impuestos, simplemente es de evasión. 1.150 millones que prácticamente son 10 UCIs, ¿no? Convirtiéndolo en necesidades, ¿sí? Entonces, así es de grave la situación de que sigamos viviendo la época de piedra, en vivir en la época del desorden, del tape hueco, que el día a día, ¿qué necesidad de hoy? Que se cayó tal cosa. Así es la falta de planeación que tenemos en nuestro municipio. Hoy en día no tenemos salud. Entonces, quería finalizar con eso. Y muchas gracias a Oscar por la invitación. Para que esto sea hasta que tengamos cubiertas todas nuestras necesidades. Pues sí, señor, tiene toda la razón. Y vamos a asumir esa invitación que usted nos deja al final de que ojalá podamos seguir saliendo por diferentes medios para llamar la atención de toda la sociedad, para que empecemos a planear, para que empecemos a asumir las cosas con inteligencia, como lo destacaba el ingeniero Másmela, para que empecemos nosotros como sociedades a dar una mejor afrontamiento a todas las circunstancias que nos presentan en la sociedad, ¿no? Tenemos diferentes inconvenientes. Realmente yo también cierro con un dato. El dato tiene que ver con que uno de los principales inconvenientes que tiene la planeación territorial es la débil inclusión del componente ambiental, ¿no? Entonces realmente se ve todavía como una cosa aparte de lo ambiental y lo ambiental es el pilar, es la base del desarrollo social y económico de las comunidades y en nuestro territorio. Por eso muchos hablamos de Saravita como un punto de partida identitario de la región, porque tal vez tiene mucho más significado y es mucho más afín con la pretensión de sostenibilidad que el del nombre Suárez, que es un nombre colonial y que está directamente ligado con una historia de un colono que se le ahogó un caballo y ese colonizador pues tenía ese apellido de Suárez, pero realmente le quitó la connotación de la relevancia que le daban las comunidades que habitaban los territorios, que le daban un sentido pues mucho más profundo, mucho más inteligente al río Saravita y lo entendían como una deidad, cuestión que a estos días pues sería importante porque no estaríamos en esa lógica de estar destruyéndolo y viendo, como vimos en anteriores programas, que en la laguna de Fúquenes se contaban con 300.000 hectáreas de espejo de agua y hoy ni siquiera tenemos 500 hectáreas de espejo de aguas, tenemos mucho menos. Y como hacía la premonición Oscar Castillo,
pues seguramente nuestras caudales van a disminuir si los ecosistemas que permiten que los ciclos del agua, los ciclos biogeoquímicos se den, no se preservan. Por eso la importancia de ordenar el territorio, de determinar también el uso de suelos y de garantizar la preservación de esos ecosistemas estratégicos y de que toda la comunidad sepa que el agua le llega a la casa y como lo resaltábamos aquí hoy, el agua es determinante para que exista la vida en los territorios. Es relevante que preservemos, salvaguardemos nuestros ecosistemas estratégicos que hacen posible el ciclo del agua y que nos abastecen en cada uno de nuestros territorios. Yo termino con esa parte, dejando pues también ahí todo el cuestionamiento como sociedad, cuál es nuestro papel en la planeación del territorio, cuál es nuestra opinión y nuestro interés en la planeación del territorio, para que lo vayamos pensando y lo tengamos bien presente a la hora de las disertaciones participativas que se vendrán por estos días en la construcción o en la actualización de nuestros planes de ordenamiento en los territorios, y en el caso específico de Barbosa, que ya pasa de ser un esquema de ordenamiento territorial como estaba planeado, con una población menor a los 30.000 habitantes, empezamos ya a hablar de un plan básico de ordenamiento territorial a 12 años que supera los planes de desarrollo de 4 años que se hacen de manera coyuntural en los diferentes gobiernos y que deben abocarse también a esta, ¿no? Tener presente también el plan de la cuenca, el plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Suárez o la cuenca media, como lo denominaron los estudiosos de este escenario, para que la planeación pues también esté en sintonía con todos estos acuerdos que ya están citados y que tienen pues muchos acervos. Ojalá se tenga en cuenta también, como lo resaltó el ingeniero Másmela, y no lo quiero dejar pasar, los PEDRET, o en el caso de la provincia de Vélez o el sur de Santander, los que participamos en el PEDRIET, que fue un proyecto piloto que se hizo en la región y que quedó con pues bastantes insumos, donde hubo una participación no pues supremamente amplia, pero que tuvo interés de mucha región y que estaba enfocado a lo territorial, o a ese enfoque territorial, en donde los actores del territorio son relevantes en la planeación y en donde otro insumo, como la cartografía social, que es muy utilizada en la investigación, aparece en la escena y que se le entrega a los tomadores de decisiones en el territorio, pero que a la fecha pues no ha sido reconocido en lo efectivo, sino que se quedó como un pilotaje, pero que vale la pena tener en cuenta el PEDRIET del sur de Santander como un insumo a la hora de planear y actualizar los registros catastrales. Agradecerle al ingeniero Daniel Másmela, al ingeniero Óscar Castillo, por prestarnos de su tiempo, de su conocimiento y acompañarnos hoy en Lenguaje Natural, cuando el río suena, por megáfono comunicativo. Agradecer a Grossman Millán, director de este espacio, por generarnos todo este andamiaje que nos permite llamar la atención a toda la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Una feliz noche y un buen fin de semana para todos y todas.